Bienvenidos hermanos a esta nueva transmisión del día domingo, esperando que estén todos bien en sus casas y confiando de que este culto será de bendición para sus vidas. Ahora les dejo con el ministerio de adoración que nos va a estar entonando alguna alabanza. Buenos días hermanos amados, una vez más aquí estamos en la casa del Señor para adorar su nombre. Queremos mandarle un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes, bendiciones en sus hogares y que la presencia del Señor esté con ustedes en este día, el día del Señor. Gracias Padre amado por lo que has hecho en esta semana, has llenado de bendiciones nuestras vidas y hemos sentido tu compañía y tu presencia. Y en este instante queremos adorarte solo a ti. Aleluya. Adoremos hermanos. Adoremos. Amén. Queremos estar siempre en la presencia del Señor, ¿cierto? Y poderle contemplar. Es una necesidad estar con Él siempre, a cada instante, ahí, sentir sus caricias. Gracias, Señor. Amén. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia.
necesidad. Dios no rechaza oración, oración está dentro. Nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente
Solamente alabar en todo tiempo, hay que alabar al Señor. Decirle gracias, Padre, porque Él es nuestro fiel amigo. Gracias, Señor. Mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar de todo en realidad, que el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no Oh Señor, no queremos volver atrás, Padre, nunca. Tú eres nuestro fiel amigo, querido Dios. Tú nos has sostenido en este tiempo, Padre amado. Los hombres pasan, pero tú ahí estás, Señor, siempre fiel, abrazándonos, Dios eterno, sosteniéndonos siempre, entregándonos tu amor eterno, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa amistad, por esa cercanía que tenemos contigo. Porque amigo significa una persona cercana en quien podemos confiar. Y confiamos en ti plenamente, querido Dios. Confiamos en tus promesas, Padre amado. Eres grande, Señor. Eres grande, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias por ser mi amigo. Bendice tu iglesia, Shalom. Bendice a todos aquellos que te adoran. Alrededor de nuestro país y alrededor del mundo hay muchos hijos tuyos que te adoran. Gracias, Padre, porque hay muchos como nosotros que te adoramos, porque creemos en tu presencia, creemos en tu existencia, creemos en tu poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y queremos declarar victoria sobre todas nuestras necesidades. Bendiga a todos los hogares, Padre amado, que van a ser partícipes o están siendo partícipes de este culto. Queremos que tu bendición alcance para cada uno de ellos, querido Dios. Sosténle su mesa, Padre amado, su despensa. Manda trabajo donde no hay, querido Dios.
nuestros oídos estarán atentos a tu palabra, estarán atentos a tu voz, estarán atentos a tu mensaje. Bendiga a nuestro pastor, Señor. Gracias por este siervo, gracias por este líder que tenemos en esta congregación. Gracias, Señor, porque tú lo has puesto. Y en esta mañana queremos escuchar voz tuya a través de sus labios. Y que ojalá esta sea una mañana de victoria, donde muchos enfermos sean sanados, donde muchos débiles sean fortalecidos, donde muchos que le falta la fe, esa fe llegue y se aumente, querido Dios, por tu palabra. Necesitamos estar tomados de tu mano siempre, Dios eterno, porque tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Eso no tiene precio, Padre querido. Bendícenos en este tiempo de desolación. Bendice a aquellos hogares que están llorando y lloran porque no tienen a quién acudir. Mas nosotros lloramos de felicidad porque tenemos a quién acudir. A ese Dios poderoso que nos cubre con su presencia y nos sostiene en el día a día. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendice nuestra iglesia. Bendice la visita. Y si hay personas que van a escuchar tu palabra por primera vez, que ojalá este sea el día en que puedan abrir su corazón y aceptarte. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Pastor, que Dios le bendiga. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor, como cada domingo, ¿no es verdad? De que dar las gracias a Dios porque podemos estar reunidos, hermanos, podemos estar a los pies de Jesús, escuchando su voz maravillosa que nos habla de distintas maneras, ¿no es cierto? Nos habla a través de las canciones, nos habla, hermanos amados, a través de esos momentos en los cuales abrimos el corazón. Cuando usted y yo nos disponemos para adorar al Señor, inmediatamente Dios entra en nuestra vida, hermanos amados. Sentimos esas caricias maravillosas de nuestro Señor Jesús, que todo lo transforman, que todo lo cambian. Circunstancias de vida quizás difíciles, o quizás inmersos en tanta actividad, ¿no es verdad? Pero cuando sentimos la presencia del Señor en nuestra vida, todo se transforma, hermano. Qué hermoso, qué maravilloso es el amor de Dios, que en esto, mire, Él pudo haber hecho su obra sin nosotros. Él pudo haber hecho, ¿no es verdad?, su obra maravillosa, su poder extraordinario, hermano, convencer al mundo utilizando quizás a los ángeles, no sé. Sin embargo, Él quiso hacer esta maravillosa labor, hacerla con usted y conmigo. Qué tremenda honra Dios nos da. Qué hermoso es el amor de Dios, hermanos amados. Qué hermoso y qué maravilloso es el amor de Dios que nos incluye a nosotros. Mire, todo esto Dios lo ha hecho por amor a usted y por amor a mí. Qué grande es el amor de Dios. En esto no nos quiere dejar afuera. Y de eso quisiera compartir con ustedes, pedirles que busquen ahí en Mateo capítulo 8. Busquen por favor Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y vamos a leer a partir del verso 14. El verso 14 y el verso 15. Dice así la palabra del Señor. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y les servía. Qué hermoso pedacito, un trocito, ¿no es cierto?, tan escueto, ¿no?, ¿verdad?, tan cortito que Mateo nos muestra ahí, de este milagro maravilloso que hace nuestro Señor Jesús. Mire cómo lo expresa Mateo. Yo lo tengo impreso acá para verlo un poco más grande. Dice, fue Jesús a casa de Pedro
y vio a la suegra postrada en cama, con fiebre. Entonces tocó su mano. Que Jesús, conmovido, ¿se da cuenta? Tocó su mano y la fiebre le dejó. Y en ese momento, ¿no, verdad? Dice el texto, ella se levantó y lo servía. Hermano, este trocito de la vida de Jesús, fíjese que tanto Mateo como Marcos y también Lucas lo ponen en el Evangelio, en sus evangelios. No lo dejan afuera. Por lo tanto, este trocito a todos ellos les pareció sumamente importante hablarnos de esto, contarnos este momento de Jesús. No quisieron dejar fuera este momento. Jesús hizo muchos milagros, el Señor hizo muchas obras. Sin embargo, los evangelistas tuvieron que ver, ¿no es verdad?, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, qué contarnos, qué incluirnos en su evangelio para que llegara a nuestras vidas, para que llegara primeramente, ¿no es cierto?, a los destinatarios originales, ¿no es verdad?, pero también a nosotros. Y mire, esto viene del Espíritu, esto es la inspiración, ¿no es cierto?, que ellos tuvieron de parte del Espíritu Santo de Dios. Es el propósito de Dios que llegara a su vida y a mi vida. Esta historia tan cortita, esta historia tan pequeñita, ¿no es cierto? Y uno podría decir, uy, pero bueno, hay cosas que saltan, ¿no es verdad?, que saltan a la vista, y podemos ver primeramente Jesús entrando a la casa de Pedro, que podría ser también nuestra propia casa, ¿no es cierto? Esa casa de Pedro es la casa del discípulo dispuesta para el Señor. Es esa casa en que Pedro abre las puertas para que Cristo entre, ¿no es verdad? Y lo primero que hace el Señor, mire, Él es la luz. Lo primero que distingue en la casa es la necesidad. Lo primero que Dios ve en tu vida y en la mía, hermanos amados, es que somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Lo primero que el Señor ve es que sin Él nada podemos hacer. Mire esa mujer cómo estaba postrada, estaba en cama, estaba enferma, estaba con fiebre. No sé si usted ha tenido fiebre alguna vez, yo creo que sí, ¿no es cierto? Todos hemos tenido fiebre alguna vez. Y no sé si se recuerda usted qué sentía o qué veía. Mire, generalmente uno se acuerda mucho de eso, pero yo recuerdo en una ocasión, estando enfermo con fiebre, y recuerdo que miraba y veía todo moverse, todo se movía, y era una cosa incansable que se movía y no podía descansar, no podía, ¿no es cierto?, sacarme de la mente todo ese movimiento. Era realmente espantoso. La fiebre no solamente es un síntoma de alta temperatura, la fiebre también tiene que ver con todo eso que está ocurriendo, con todo eso que se está sintiendo, con toda esa enfermedad. Hermanos amados, muchas veces nuestra vida está así, muchas veces nuestra vida está con fiebre, nuestra vida está no sé, turbada, vemos movimiento, ¿no es verdad? No perdemos total y absolutamente el control de las cosas. Hermanos amados, mira, lo primero que Jesús ve al entrar a la casa de Pedro es que estaba su suegra enferma. Lo primero que Jesús ve es que hay una necesidad, es que esa enfermedad iba a salir porque Jesús estaba ahí. Mire qué tremendo. Hoy día nosotros abriéndonos, ¿verdad?, la puerta de nuestra casa, que no es otra cosa que el corazón, y Jesús entra. Y lo primero es ver tu vida y la mía y nuestra necesidad. Sí, nuestra miseria, hermano. Somos de barro. Hay tantas circunstancias de vida imposibles de detallar, ¿no es verdad?, desde un púlpito, desde la distancia. Pero indistintamente, basta con que abras el corazón y Jesús entre y Él va a ver tu necesidad. Este Jesús que siempre está conmovido, este Jesús que es lleno de misericordia, que se conmueve al ver nuestra miseria, hermano, que se conmueve al ver nuestra necesidad. Ese Jesús quiere actuar en tu vida y en la mía, pero lo primero es abrir el corazón. Mire que cómo comienza, ¿no es verdad? Cómo comienza Dios a hablarnos ya en este texto tan cortito, en estas 3-4 frases. Pero Dios comienza a hacer su obra en nosotros, hermanos amados. Mire, ¿qué sucede? Mire, Mateo nos cuenta, ¿no es cierto?, de un Jesús que viene desde lo que había sido recién, ¿no es cierto?, el Sermón del Monte, donde Jesús les había explicado
a sus discípulos, ¿no es cierto? Mirando a la multitud, viendo la necesidad de esas personas, viendo gente que había buscado a Dios a través, ¿no es cierto?, de los estándares religiosos de la época, definidos, ¿no es cierto?, por la interpretación de los hombres de lo que era la ley, ¿no es verdad?, que habían tomado la ley y la habían puesto como un fin en sí misma y que en el fondo se había convertido en una tremenda carga y de dolor, de aflicción. Los que estaban enfermos, ¿saben lo que le decían? Bueno, por tu pecado estás enfermo, por eso estás enfermo. Y hoy es como si nacía así. Bueno, a lo mejor tus papás pecaron. ¿Se imagina? O sea, imagínense lo que sentía esa gente que estaba con mucha necesidad, una serie de circunstancias de vida duras y difíciles. Y Jesús comienza ese sermón maravilloso con esas bienaventuranzas que son promesas de Dios, de restauración, de vida, de transformar esas necesidades, esa fiebre, aquí entre comillas, ¿no es cierto? Y transformar todo eso. Mire cómo está todo enlazado. Y viene Jesús, ¿no es cierto? Luego de haber abierto los ojos, luego de haberles explicado, luego de haberles enseñado, ¿no es cierto?, el verdadero significado de la ley y los profetas, lo dice, ¿no es cierto?, en este mismo sermón, viene y ahora les muestra la práctica. Miren qué hermoso la forma en que Mateo nos cuenta. Y si usted se fija aquí, es cortito, en el capítulo 8, ¿no es cierto? Lo primero que vemos, Jesús saliendo, ¿no es cierto?, de este sermón, lo primero que hace, sana a un leproso. Y de eso hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que Jesús sanando al leproso, qué hermoso, ¿no es verdad?, cuando abrimos el corazón y Dios nos habla. Bueno, lo primero que hace, hermanos amados, lo primero que hace, ¿y cuál es la forma de sanar a este leproso? ¿Cómo actúa Jesús para sanar a este leproso? Lo que hace es que lo toca. Lo que hace es que extiende su mano. Mire qué tremendo lo que hace Jesús. Extiende su mano, lo toca, se involucra con él. Todo lo que hablamos la semana pasada, todo lo que hablamos el sermón pasado, se involucra con él. Es el poder de Dios actuando en forma directa a través de ese contacto con Jesús, a través de esa intimidad, a través de esa distancia que es menor que la misma ropa que ando trayendo, de poder sentir, ¿no, verdad?, el poder de Dios, el amor de Dios, la restauración que Dios quiere hacer. Mire, de esa manera Jesús actúa aquí, en este primer milagro, bajando del sermón del monte, sanando a través de ese toque, a través del contacto, a través de su poder directo, a través de ese involucramiento con nosotros, hermanos amados, con hombres y mujeres necesitados, dependientes totalmente de Dios, con hombres y mujeres con lepra. De todo eso conversamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Muy bien. Luego de eso, ¿no es cierto? Si usted sigue leyendo, ahí se va a encontrar en el verso 5, Jesús sana al siervo de un centurión. Y mire, usted lo puede leer con más calma, ¿no, verdad? Y se va a encontrar con que hay un centurión que va a decirle a Jesús: oye, mi siervo está enfermo. Y Jesús dice: ya, vamos. Fíjense que un judío no podía ir a la casa de un gentil. Este era un centurión romano. Pero Jesús, viendo la necesidad, estuvo dispuesto, hermano, estuvo dispuesto. Imagínense lo que Dios, para Dios no hay límite, hermanos amados. Y no es que no existan los límites que nosotros vemos como seres humanos, sino que Él primeramente pone la necesidad suya, mi necesidad. Él estuvo dispuesto a venir, a involucrarse. Dice Levítico, que leíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, que el que tocaba a una persona impura pasaba a ser culpable. Y mire, nuestro Dios no escatima nada. Él se va y toca al leproso, y ahora va y se levanta y dice: ya vamos. Pero ¿cómo, Jesús, vamos a ir si en la casa de un gentil? ¡Vamos! Y parte Jesús. Y el centurión, ¿no, verdad?, conocedor de la cultura y de la doctrina judía, le dice: no es necesario. Basta con que diga la palabra. Y mire qué tremenda la fe. Y Jesús dice, se conmociona, no he visto tanta fe, ni en Israel he visto tanta fe. Mire qué tremendo. Y Jesús le concede, ¿no, verdad?, ¿a través de qué cosa? A través de su palabra. Mire cómo Mateo, tan inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos muestra cómo Jesús actúa. Cuando sana al leproso, lo toca, se involucra, después le habla. Cuando sana a este siervo, lo sana a través de qué cosa? A través de su palabra. Él dijo la palabra: vete, ya está sano. ¿Se fijan? Él ya dijo la palabra. ¿Se dan cuenta? Jesús actuando a través de este contacto directo. Y ahora vemos a Jesús actuando aquí
sanando a este siervo a través del poder de su palabra. Mire cómo Dios comienza a abrir, hermanos amados. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso como tú haces las cosas. Qué maravilloso que en todos los aspectos. Mire, Dios está involucrado en esto, en todo. Hermanos amados, en todos los aspectos que nosotros podemos imaginar. Él está ahí, no ha escatimado nada a través del poder de su palabra. Y luego viene, Mateo nos cuenta, enseguida, ¿no es cierto?, esta sanación de la suegra de Pedro. Y mire, quizás aquí en Mateo, ¿no es cierto?, dirigido a personas que conocedoras de la historia, de las circunstancias, de lo que ahí está pasando, es muy escueto. Pero mire, esta misma historia, como les decía, está también en Marcos y en Lucas. Mire, yo le quiero compartir como Marcos nos cuenta. Es la misma historia. Pero mire cómo Marcos nos habla de esto. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, a partir del verso 29 y hasta el 31. Dice así. Al salir de la sinagoga, en el fondo de enseñarles, ¿no, verdad? Como concepto. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Mire, hermanos amados, aquí Marcos nos entrega más detalles, ¿no es cierto? Marcos nos habla un poquito más. En Mateo se pueden deducir algunas cosas cuando se levanta la suegra de Pedro y les comienza a servir. Ahí ya habla en plural, ¿no es cierto? Jesús no estaba solo, pero aquí en Marcos, ¿no es cierto?, nos cuenta más detalles. Mire cómo nos empieza a hablar. Dice, fueron a casa de Simón y Andrés. Esa casa era la casa de Pedro y de Andrés. Pero no fueron solos, fueron con Jacob y Juan. Estos son los discípulos los cuales Jesús ya había llamado, ¿no es cierto?, ahí a orillas del lago, ¿no es verdad?, a orillas del lago de Galilea, que Jesús viene y los llama. Fueron los primeros discípulos en ser llamados, ¿no es cierto? Estaban ahí pescando, ¿no es verdad?, dentro de una actividad humilde, ¿no es cierto? Jacob y Juan estaban en una barca con su padre ahí remendando redes. Y Jesús los llama, ¿no es cierto?, para ser los pescadores de hombres. Mire este concepto que comienza cada vez más a consolidarse. Ahora Jesús va a la casa de Pedro y Andrés. Pero además Pedro no solamente invita a Jesús, también invita a los discípulos, a Jacob y a Juan. Y así los cuatro discípulos. Y esto ya nos empieza a hablar, ¿no es verdad? Esto ya nos empieza a decir, mire, muchas veces nosotros queremos una relación con Dios, pero con Él nomás. No, con Él nomás, porque los hermanos, yo estoy cansado, que tienen tantos defectos, ¿no es cierto? Mire, claro que sí, usted y yo tenemos muchos defectos, pero nuestra relación con Dios es a través de nuestros hermanos. La fe se vive en comunidad, hermanos amados. La fe no es individual. La fe, ¿no es cierto? Mi relación con Dios, ¿cómo voy a amar a Dios si no lo veo? ¿No es verdad? Es lo que nos enseña, ¿no es cierto?, la palabra. Si no soy capaz de amar a mi hermano, que sí lo veo. Hermanos amados, miren lo que ya nos comienza a enseñar Jesús aquí, a través de esta inspiración maravillosa del Espíritu en Mateo, ¿no es verdad?, que nos cuenta cómo Jesús va actuando. Actúa con el leproso a través de ese poder, de su toque directo, de esa involucración directa, ¿no es verdad? Jesús involucrado directamente, eso quise decir. Cómo actúa, ¿no es verdad?, con el siervo del centurión a través de su palabra. Y mire, veamos aquí cómo actúa Jesús en la casa de Pedro. Mire, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida, ¿qué hicieron los discípulos?
le hablaron de ella. ¿Se fijan? Le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. ¿Se fijan? Aquí los discípulos están actuando, hermanos amados. Aquí Pedro está actuando, todos los discípulos están actuando frente a la necesidad. ¿Qué hicieron ellos? Ellos le hablaron de ella. Mire, aquí nos cuentan más detalles. Aquí vemos a los discípulos en una acción intercesora. ¿Qué les parece? Intercesora. Sí, los discípulos hablándole de ella. Mire, en ese tiempo, lamentablemente, ¿no es verdad? Pero nuestras culturas son así y desde ese tiempo muy subrayado, ¿no es verdad? Lo que era el machismo, ¿no es cierto? Las mujeres no eran muy bien consideradas, no se conversaba con ellas en público, etcétera, una serie de cosas. Los niños también, ¿no es cierto? Nadie tomaba en cuenta a los niños, todos los menospreciaban, ¿no es verdad? No había el respeto ni nada por el estilo. Más bien no eran considerados. Y mire aquí como estos discípulos lo que hacen es interceder. Es interceder para que Jesús vaya y actúe. Que esto que quizás puede pasar desapercibido, sin embargo Dios nos puede, hermanos amados, abrir nuestra mente y nuestro corazón, lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí. Mire, Jesús actuando, como decíamos al principio, Él puede hacer las cosas como Él quiera. Y en este querer de Dios, Él ha dispuesto considerarlo a usted y considerarme a mí. Él ha dispuesto, hermanos amados, que va a actuar a través de su pueblo. Él se ha dispuesto para que tú y yo seamos parte de esta obra maravillosa, de esta obra poderosa, de este proyecto hermoso de Dios, que es salvar a la humanidad entera. Y actúa de distintas maneras, y una manera maravillosa, una manera llena de amor, en la cual Dios quiere actuar, es cuando nos considera a nosotros, hermanos amados. Es cuando te considera a ti, me considera a mí. Y en eso Jesús nos dejó. Para eso el Señor nos tiene aquí en la tierra, hermanos amados. O si no, ya estaríamos con Él en su reino, glorificando su nombre. Pero es necesario que muchos más sean también sanados. Que muchos más sean también restaurados. Hay muchos más con fiebre. Que es necesario que Jesús actúe y lo va a hacer a través nuestro, hermanos amados. Mire que como Dios nos comienza a revelar. Fíjense que en esta casa ocurrió algo como, ¿cómo lo podría decir? Como lo mismo pero al revés, no sé, le explico. Esta fue la misma casa donde, estando Jesús, ¿no es verdad? Y estaba repleta de gente. Cuatro amigos llevaron a un paralítico y estando llena la casa, no podían entrar y lo que hicieron fue meterlos por el techo, ¿no es cierto? Rompieron el techo, y metieron, ¿no es verdad?, al paralítico. Y Jesús esa obra maravillosa que está en el capítulo 2 de Marcos, ¿no es verdad? Ahí usted lo puede encontrar, capítulo 2 a partir del verso 1. Pero fíjense como en esta misma casa, miren lo que se transformó esta casa, hermanos amados, esta casa donde lo que hizo Pedro fue invitar a Jesús. Mire, lo que hizo Pedro fue, vamos a mi casa, te invito a mi casa, Señor. Pero espérate un poquitito, espérate que se vaya Jacob, que se vaya Juan, y ahí vamos, ¿ya? Espérate un poquito. No, así quizás lo hubiésemos hecho nosotros, hermanos amados, que muchas veces no consideramos a nuestros hermanos. Pero nada de eso hizo Pedro. Pedro le dijo, vamos Jesús, vamos chiquillos, vamos hermanos, vamos a mi casa. Y sí, ahí estamos un rato juntos, compartimos, no sé, una agüita, no sé, algo iremos a hacer en nuestra casa. Vamos, bendíceme con tu presencia en mi casa. Hoy día tú le tienes que decir eso al Señor. Señor, bendíceme con tu presencia en mi casa. Y por supuesto que no puedo ni quiero dejar afuera a mis hermanos, porque esto se vive en comunidad. Claro que sí. Es así el Evangelio, hermanos amados. No es individual, no es algo individual. No, es algo en comunidad, es una bendición en comunidad.
Y mire, con tan solo hacer eso, con tan solo tener un corazón dispuesto, con tan solo tener una puerta abierta para nuestro Señor y junto con Él nuestros hermanos. Mire cómo Dios transformó esta casa donde había enfermedad, donde había dolor, donde había confusión, como les comentaba, ¿no es cierto?, que todo se mueve. Lo transformó en un foco tremendo de bendición. Ahora, estos cuatro, fíjense, cuatro, que estaban ahí con Jesús orando, intercediendo por la enferma. Más adelante también son otros cuatro, pero cuatro también, que traen un paralítico. Ahora es como al revés. Antes Jesús viene y se encuentra, el enfermo estaba ahí y Jesús viene llegando. Y mire cómo eso se transforma. Ahora es Jesús el que está en la casa y viene, ¿no es verdad? Vienen con un paralítico llegando. Mire qué tremendo en el capítulo 2 de Marcos, ¿no es cierto? Usted conoce estas historias, entonces lo que quiero que usted pueda entender y que yo pueda entender es cómo Dios transforma nuestra realidad, hermanos amados. Cómo Dios quiere hacer con nosotros. Si usted tiene un corazón, una casa cerrada, quizás, no sé, a lo mejor está albergando enfermedad, a lo mejor está albergando desgracias, a lo mejor está albergando tristezas, a lo mejor está albergando angustias, a lo mejor está albergando frustraciones, dolor, miedo. Pero si usted quiere hoy día puede abrir su casa a que Dios haga la obra maravillosa que quiere hacer, que tanto tiempo quiere hacer. Si no, lo que pasa es que esto es como privado. Hermanos amados, Jesús no quiere invadir nada. Por eso espera que tú abras tu corazón. Y mira, tus hermanos, que oren por ti. Eso es abrir el corazón a los hermanos. Eso es abrir tu casa a los hermanos. Decirle, hermano, necesito que ores por mí. Mira, esto estoy viviendo. ¿Se fija? Abrirse. Y así como estos 4 discípulos, mire, inmediatamente lo que hicieron, intercedieron por la enferma. Y mire cómo Dios transforma esto. Ahora esto en el capítulo 2 de Marcos, ¿no es cierto? Ahora vienen, ¿no es verdad?, estos 4 amigos trayendo a este paralítico y no hay cómo entrar. Pero no tiene que haber sido fácil, ¿no es verdad? No tiene que haber sido... ¿Ha tratado usted de levantar a la persona? Es difícil. Y levantarla arriba de una casa, me imagino, mucho más difícil. Y, o sea, no escatimaron nada. Hacer un agujero en el techo, hermano, eso tiene costo. Después hay que responder con el jefe de la casa, decirle, oye, no te preocupes, vamos a arreglar esto. Esto tiene costos. Pero estos amigos no miraron los costos, no miraron el sacrificio, no miraron el esfuerzo que había que hacer, sino que simplemente trajeron ese paralítico a la presencia de Jesús. Mire cómo Dios actúa a través de los suyos. Mire cómo Jesús actúa a través suyo y mío. Así Dios quiere actuar. Mire, así Dios definió las cosas. Esta es su voluntad. Su voluntad es actuar en el mundo a través de su pueblo. Mire, cuando los discípulos intercedieron por la suegra de Pedro, ¿cómo actuó Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Mire, ahí Jesús viene y dice, la tomó de la mano. Es decir, Jesús la toca. ¿Qué es lo que dice Mateo? Dice, el verso dice, bueno, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano, la tocó. Lo mismo que hizo con el leproso, la tocó. Qué hermoso, qué maravilloso lo que Dios quiere hacer, hermanos amados, actuar. Jesús actuando directamente, involucrado. Y Marcos nos dice, la tomó de la mano y la levantó. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. Es lo que Dios quiere hacer, no solamente contigo y conmigo, con la humanidad entera. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su pueblo. ¿Cómo Dios quiere actuar? A través tuyo, a través mío. Mire, este es el plan de Dios. Cuando Mateo nos cuenta a Jesús bajando del Sermón del Monte, nos empieza a hablar muchas cosas. Tendríamos que tener mucho tiempo para examinarla, ¿no es verdad? Y estar ahí en oración para que Dios abra nuestra mente y nos revele su palabra. Pero mire, este pedacito, este trocito, o esta pequeña parte, ¿no es verdad?, de esta torta maravillosa, poderosa, que nos alimenta, que nos da fuerza, que es su palabra, ya nos posiciona, nos da esta tremenda bendición, hermanos amados, nos da un lineamiento tremendo, nos dice
¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión, hermanos amados, es dejar que Jesús actúe a través nuestro, es estar dispuesto. Y lo nuestro no es decir, ¿qué plan voy a ejecutar para que Dios haga tal cosa? No, lo que tengo que hacer es abrir mi corazón y dejar que Dios actúe. Lo que tengo que hacer es hermanos amados, tener esa relación con Dios y con mis hermanos. Sí, así como Pedro invitó a Jesús y a sus discípulos. Sí, a todos los discípulos. Ahí estaban los 4. Ese símbolo de 4, ¿no es cierto?, que nos habla de lo universal que es la obra de Dios. Ese símbolo del 4 que nos habla, hermanos amados, que esto es para todos. Que todos nosotros, todos esos discípulos, ¿no es verdad? Todos aquellos que crean por la palabra de esto, lo dice Jesús en Juan 17, usted y yo podamos tomar, hermanos amados, esta honra maravillosa, esto tremendo que Dios quiere hacer, que pudo haber escogido personas mejores, pero nos escogió a nosotros. Gracias Señor por esa honra maravillosa. Porque, mire, lo dijo el mismo Moisés, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo? Si me cuesta hablar, ¿cómo yo? Pero mira, Dios lo escogió a él y Dios te escogió a ti. Pero tú puedes decir, ¿pero cómo yo? Si no, ¿de dónde? El Señor te escogió a ti. Mire, quizás tú digas, no puedo hacer nada, pero mira, los discípulos que hicieron ahí, intercedieron. Puedes interceder, puedes orar, puedes pedirle al Señor por tu hermano. Claro que sí, pues, hermanos amados, claro que sí. Mira cómo Dios quiere actuar, quiere hacer la obra. Es el amor de Dios. Es que nos ha considerado, es que nos ha honrado, hermanos amados. Tú y yo tenemos que despertar de la indiferencia y darnos cuenta de la tremenda honra que Dios nos da, de esto inmenso, maravilloso que Dios nos da, de poder servir, hermanos amados, por humilde que sea lo que tú puedas hacer. Es importante, hermanos amados, es importante. Para Dios es importante. Le permites a actuar de esta manera maravillosa. Mire cómo Dios actúa. En nada nos deja fuera, sino que nos considera también. ¿Sabe lo que viene después? Después de haber sanado a la suegra de Pedro, comienza, ¿no es cierto?, una tremenda obra en multitudes. Después esto se expande. Mire, la obra de Dios. Así nos resume, así nos ilustra Mateo lo que Jesús quiere hacer, la obra de Jesús en la tierra. Bendecir, sanar a multitudes, hacer su obra maravillosa, expandir su reino, hermanos amados, expandir su reino, transformar la humanidad entera. Mire, para todos aquellos que abran su corazón, esto es una decisión, es una decisión. Mire, escribiendo, ¿no es cierto?, leyendo, estudiando la palabra, de repente vino a mi mente un recuerdo. Recuerdo el día en que los ancianos de nuestra congregación, de la iglesia Shalom, fueron ungidos. ¿Y sabe cuál fue mi parte? Yo participé de esa ceremonia. Mi parte fue llevar un platito. Mi parte era llevar el platito con el aceite. Y cuando yo hice eso, yo le decía al Señor que eso era todo lo que yo quería hacer. Que eso era todo y era una honra inmensa para mí. Fue una honra tremenda para mí. Ser aquel que llevaba el platito con el aceite para que mis hermanos fueran ungidos. Hermanos amados, eso es lo que Dios quiere que tú hagas y que yo siga haciendo. Llevar nomás, pues llevar el platito. Por humilde que sea esa función, llevar el platito de ese aceite. Y ese aceite maravilloso no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios para ungir a tanto hombre y tanta mujer necesitada. Miren lo que Dios quiere hacer, pero te involucra a ti. Definió de esa manera su plan para actuar en medio de esta humanidad con tanta necesidad. Estamos en medio, hermanos amados, de circunstancias duras, ¿no es cierto? Una pandemia, lo que venga, situaciones económicas complicadas. Una serie de circunstancias difíciles, una serie de personas con fiebre y Dios quiere actuar, una serie de paralíticos y Dios quiere actuar, una serie de siervos enfermos y Dios quiere actuar, una serie de leprosos y Dios quiere actuar y actúa de esta manera como nos ilustra Mateo. Hermanos amados, hay hombres y mujeres que están en este momento sufriendo con fiebre, o quizás en tu misma casa, o quizás tú mismo. ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es invitar a Jesús.
te abro mi casa. Entra, Señor. Vengan todos. Todos estos discípulos son mis hermanos. En mi iglesia son mi congregación. Ya no los voy a mirar más con desconfianza. Ya no los voy a mirar más como extraños. Ya no los voy a mirar más como ajenos. Ya no los voy a mirar más como que te acepto así a la distancia. Sino que te voy a meter en mi casa para abrazarte, para besarte, para decirte gracias, Señor, porque mira, me has dado este hermano. Y juntos, hermanos amados, juntos, trabajar para la obra del Señor. Interceder por el necesitado, dejar que Dios actúe y obre en mi vida y hacer esta obra. Mira, traer, no hay cómo, pero no importa, voy a hacer un esfuerzo, lo voy a meter por el techo. Nada, que nada te impida servir al Señor. Dispuesto, aunque sea una labor sencilla, aunque sea una labor humilde, aunque solo tengas que llevar un platito. Mira lo que Dios hace con eso, bendice a muchos. Hace una obra poderosa en muchos. Y esos muchos, hermanos amados, también se van a disponer. Pero esto no es una obligación. Esto es voluntario. Sí, Jesús no le dijo a Pedro, a ver, el permiso, no. Pedro invitó a Jesús. Pedro invitó a los discípulos. Pedro lo vio a su casa. ¿Y sabe lo que pasó con esta mujer? Esta mujer fue restaurada, fue sanada y comenzó a servir. Sí, comenzó a servir. Hermanos amados, eso quiere hacer Dios contigo y conmigo. Que seamos hombres y mujeres restaurados y que podamos, hermanos amados, ser servidores de Dios. Que podamos, miren la honra tan grande de atender a nuestro Señor Jesús. Qué tremendo, hermanos amados. Es lo que Dios quiere, darte la tremenda oportunidad que podamos ser hombres y mujeres que sirvamos a Dios. Restaurados, sanos, puestos de pie. Mire, ese tomar de la mano, en la cultura en esa época, era tomar de la mano derecha. Y tomado de la mano derecha, que significa dignidad, hermanos amados, significa restituir, ¿no es cierto?, hombres y mujeres quebrantados. Es lo que Dios quiere hacer. Qué hermoso lo que Dios quiere hacer. Hermanos amados, esta palabra, guárdala en tu corazón. Mira cómo Dios quiere actuar. Él es poderoso. Actúa con su presencia, Él actúa con su palabra, pero también quiere actuar a través tuyo, a través mío. ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, sabes que ahora no te puedo atender en mi casa porque está llena. No, Señor, sabes que ahora no te puedo atender en mi casa porque justo no está desordenada. No, hermanos amados, no. Abre las puertas de tu corazón y deja que Dios restaure, que Dios sane, que Dios transforme, que haga su obra a través de hombres y mujeres imperfectos, de barro como somos. Pero Él va a hacer esa obra, nos va a transformar, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a hacer hombres y mujeres nuevos para que vivamos para la gloria de Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos abres, Señor, esta palabra maravillosa delante nuestra y abre nuestra mente y nos permite, Señor amado, poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque en este plan maravilloso en el cual tú estás enseñando a tus discípulos, también nos enseñas a nosotros, Señor, el camino, la forma, de qué manera nosotros somos parte de este plan maravilloso que tú, Señor, has diseñado para bendecirnos, para sanarnos, para restaurarnos. Señor, mira, bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Mira, Señor, que necesitamos de ti. Mira, Señor, como en nuestra propia vida, Señor, muchas veces hay esta fiebre que está aquí, ¿no es verdad?, ilustrándonos nuestra necesidad, Señor, nuestra enfermedad, Señor, nuestras dificultades, nuestra confusión. Haz tu obra en nuestra vida, Señor, y ayúdanos a ser también agentes de bendición para muchos, Señor amado, para muchos. Gracias, Señor, por cómo tú nos hablas. Gracias, Señor, como tú, Señor amado, tratas, Señor, de que podamos nuestro corazón a veces endurecido. Pero mira, Señor, como tu palabra golpea y abre puertas, Señor. Gracias, porque hoy día ha sido tu voz maravillosa, Señor, que nos ha hablado. Papito, bendice nuestra vida, Señor. Ayúdanos, tú conoces las necesidades. Tú conoces, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Señor amado, oramos por aquellos que en este momento están quizás por primera vez escuchando esto. Si tú estás escuchando esto por primera vez, es tu oportunidad de, así como Pedro
invitar a Jesús a tu vida para que Él lo haga todo nuevo, para que Él ilumine y restaure toda necesidad, toda aflicción, todo dolor, todo lo que tú puedas estar albergando en tu corazón, que te enferma, que te aflige, que te duele, toda atadura de Satanás. Hoy día es tu día, es tu oportunidad. Si tú quieres, repite estas palabras conmigo para aceptar a Cristo en tu vida. Si tú quieres, repite conmigo: Jesús, repite conmigo: Jesús, me presento delante de tu presencia y lo primero es pedirte perdón. Perdona, Señor, mis pecados. Límpiame, Señor, con la sangre que derramaste en la cruz. Gracias, Señor, porque todo lo hiciste por mí. Y hoy día te reconozco como mi Señor. Yo te quiero seguir. Haz tu obra conmigo, Señor. Dame lugar contigo en tu reino. Yo sé que resucitaste y estás vivo. Gracias, maravilloso Salvador. Gracias porque ahora estoy contigo, tengo un lugar contigo, me has bendecido, me has sanado, has quitado la fiebre de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Y oramos, Señor, por la iglesia, por nuestros hermanos. Oramos, Señor, por todos aquellos que están escuchando, papito, esta palabra tuya. Todos aquellos que se han hecho parte de este culto, Señor, de adoración, de buscarte, Señor, a tus pies. Y tú nos hablas de esta manera maravillosa, contándonos, Señor, cómo tú quieres que actuar en nosotros. Y, Señor, ¿y cuál es este plan maravilloso que tú tienes para que muchos más también vengan a ti? Señor, que nuestra casa se transforme así como se transformó la casa de Pedro. Una casa donde había enfermedad, se transformó en una casa donde había sanidad. Mira qué tremendo, Señor amado, lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Papito, aquí estamos todos nosotros y clamamos a ti, te pedimos misericordia a ti, haz tu obra en nuestra vida, Señor. Oramos por la iglesia, pidiéndote, Señor, que sanes a todos los enfermos, que restaures tú, Señor, las vidas, los matrimonios, todo lo quebrantado, Señor amado. Oramos para que tú hagas tu obra maravillosa. Oramos también por nuestros vecinos, Señor. Bendice a nuestros vecinos, las necesidades que hay. Mira, papitos, las distintas circunstancias de vida que están viviendo. Oramos, Señor, por nuestro país, por todos los países, Señor, porque nos hemos visto tan afectados de distintas formas. Pero en todo tiempo, en todas circunstancias, Señor, tenemos esta esperanza maravillosa que se llama Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Salvador. Actúa en nuestra vida, Señor. Nosotros te invitamos, como también nos damos cuenta, Señor, que esto no es solo, sino es con esta familia maravillosa que tú nos has regalado, que son todos nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te rogamos estas cosas y recibimos la bendición maravillosa que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo esto lo hacemos en el nombre maravilloso, poderoso, dulce, que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos.